Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Nos da mucho gusto que usted nos siga a través de nuestras redes sociales, la radio y la televisión. Este es el tema del cual hoy le vamos a platicar. Sin lugar a dudas, la encomienda más importante del próximo gobierno federal es lograr la pacificación del país, una promesa que hizo el presidente electo a las y los mexicanos desde su primer minuto de campaña. El 1 de diciembre se deben tener claras las ideas del gobierno y será lanzado el plan de pacificación con las propuestas que los propios ciudadanos han realizado en los foros que ya iniciaron en distintos puntos de la República Mexicana, con el objetivo de construir de la mano de las víctimas de la violencia, la sociedad civil, los grupos en contexto complejos, agrupaciones también religiosas que se han sumado ya, expertos y la academia, el Plan Nacional de Pacificación del país. Sin embargo, también representantes del próximo gobierno electo, que asumirá el 1 de diciembre, han reconocido ya la permanencia del Ejército y de la Marina Armada de México en las calles durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para la consolidación de la paz de México. Para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros Daniel Enrique Azuara Carrillo, Premio Estatal de la Juventud 2017, categoría Poder Judicial, y también actual diputado juvenil por Jalapa. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ángel, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo para tu público y auditorio. Muchísimas gracias. Te preguntaría yo para iniciar esta conversación, ¿es lograble verdaderamente la pacificación y la reconciliación de un país que llora y busca a sus muertos, a sus personas desaparecidas en fosas? Mira, tenemos contextos continentales parecidos como lo es Colombia. Es un objetivo que tiene en 6 años el nuevo gobierno federal que va a entrar próximamente en el tema del Ejecutivo. Es un tema que tiene que abordarse desde varias aristas, pero bueno, es una ambición, es una anhelación del pueblo de México hacerlo, y yo le deseo todo el mayor de los éxitos al próximo gobierno que lo haga, pero se ve complicado por la situación geográfica, social, política. No es lo mismo hablar Coahuila a Guerrero, Chiapas o Yucatán. Son contextos muy diferentes, pero creo que la ciudadanía tenemos que abonar a que esto se lleve y se logre, porque al final no es un tema de un gobierno, es un tema de que nos compete a nosotros. Si a mí me asaltan ahorita saliendo, pues voy a salir lastimado y consecuentemente entonces es un tema de muchísimas aristas. Claro que sí. Ahora, ¿qué papel y peso tiene la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles? Esto en coadyuvancia con la seguridad del país, la seguridad de las ciudades, de los municipios. Mira, Ángel, realmente el Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea son los únicos que han mantenido la estabilidad del país. Han habido violaciones a derechos humanos desde que se lanzó, desde los 80s, que vienen haciendo labores de seguridad, y 2006 precisamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón, sí. Pero realmente son los únicos que han sostenido al país. Yo creo que se debe de dar un marco jurídico protector a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos están en coadyuvancia. Sus labores son de defensa interior y exterior, no de seguridad pública, y yo lo abonaría en seguridad ciudadana o incluso humana con este modelo de Naciones Unidas. Pero el Ejército va a seguir en las calles. Creo que lo mínimo que podemos hacer la ciudadanía que hoy tiene de un poco de voz y voto, es decir, ¿saben qué, señores legisladores? No sean antipatrióticos y denle un marco jurídico que respalde su actuar, porque la coadyuvancia es como decir, te ayudo, pero no son mis labores originales. Claro. Durante lo ocurrido en Ayotzinapa, cuando la desaparición de los 43 normalistas y todo lo que ha venido sucediendo, la voz y el clamor prácticamente se hacen nacionales. El Ejército a los cuarteles, regresen a los cuarteles. Pero ¿qué sucedería si tú me estás mencionando que son los únicos, estas instituciones, que han logrado la estabilidad del país? Es entonces un mandato supremo que tienen que permanecer en las calles. Mira, así lo decidirá el próximo presidente electo, que es Andrés Manuel. Él toma posesión el 1 de diciembre y recordemos que él es el único civil que tiene al mando directo las Fuerzas Armadas por ser el presidente y titular del Ejecutivo. Es un tema bien complejo la presencia de Fuerzas Armadas, no deberíamos de estar hablando de ello
porque estamos en un Estado de Derecho donde se supone que las propias entidades federativas pues dan los recursos necesarios para tener policías. Sin embargo, no es un tema focalizado de un sexenio o de dos, es un tema que viene de décadas, y hoy a nuestras generaciones pues nos toca debatir esto. Sin embargo, va a ser una decisión unilateral del presidente de la República como comandante supremo, y lo más seguro, y ya lo dijo, van a seguir las Fuerzas Armadas en coadyuvancia. ¿Qué significaría sacar Fuerzas Armadas de ciertos territorios de la geografía nacional? Pues desestabilización para los municipios, donde se te vendrían varias agrupaciones delictivas y tomarían los municipios. Recordemos que el Estado está integrado por personas, un Estado y un orden de gobierno. Si nosotros retiramos estos elementos, pues los tres elementos que conforman al Estado se van a ver débiles y podemos caer ahí en una cuestión de seguridad y de defensa nacional. Fragmentación de los claro, poderes. Por supuesto. Platico esta noche con Daniel Enrique Azuara Carrillo, Premio Estatal de la Juventud, categoría Poder Judicial 2017 y actual diputado juvenil por Jalapa. Preguntaría yo también, de acuerdo con las 300 organizaciones que conforman el colectivo Seguridad Sin Guerra, la Ley de Seguridad Interior y la creación de una Guardia Nacional, que fue una promesa también de campaña de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, podrían comprometer la construcción de paz en el país. Es lo que apuntan o lo que mencionan algunos colectivos también. ¿Por qué se considera esta misma abrogación de la Ley de Seguridad Interior una antítesis y una deslealtad a las Fuerzas Armadas? Claro que sí, mira, el tema de Guardia Nacional es bien importante porque es un tema, en 1855 tuvo presencia la Guardia Nacional en Jalapa. Desde entonces no hemos tenido una guardia. ¿Qué significa la Guardia Nacional? Es un grupo cuasi militar. ¿Qué significa cuasi? Como si fueran militares, pero no tienen ese régimen jurídico que hace especiales a los militares más no intocables, porque han habido consejos de guerra donde se han sancionado militares. Le daríamos paso a una Guardia Nacional que va a tener el entrenamiento, va a tener las técnicas, las tácticas, pero al final van a ser civiles. Es decir, se pueden sancionar en tribunales y se deben de sancionar. Para mí ese era un paso muy importante, porque paulatinamente uno va guardando a los militares y le vamos dando paso a la Guardia Nacional y paulatinamente íbamos a ir transformando. Pero bueno, mira, no es necesario la Guardia porque ya tenemos una Policía Federal, pero recordemos que hay división de poderes. Claro. Entonces, en esta división debemos de respetar. ¿Cuál era el punto medular de la Guardia Nacional? Que es una guardia que pertenece a los estados, a las entidades federativas. Habría 32 guardias nacionales y en cualquier momento el presidente de la República las federaliza y pasan a su mando directo. Así es el diseño constitucional. Sin embargo, desde 1917, que es la Constitución que nos rige, no hemos tenido ese diseño y yo creo que sería viable para ir paulatinamente guardando a las Fuerzas Armadas que tanto han hecho un trabajo leal al pueblo de México. Ahora mencionabas la Ley de Seguridad Interior. Te repito, no deberíamos estar hablando de una Ley de Seguridad Interior, pero en la realidad son otras cosas. Una cuestión es lo que anhelamos como sociedad, tener paz, tener convivencia, yo lo anhelo. Es lamentable lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, se lamenta, pero la realidad social es otra. Claro. Una cuestión es la academia y otra cuestión es lo que pasa en el terreno y que son unos horrores impresionantes. Si nos ponemos en sentido estricto, las policías en sus reglamentos desde 1800 traen una cuestión militar en el sentido de cómo son integradas, sus bandos, etcétera. Siempre hemos tenido una militarización de las policías. Aquí lo que pasa es que no le hemos dado la capacidad a las policías estatales de hacer frente a una situación que solamente las Fuerzas Armadas lo han contenido en ciertas cuestiones y ciertos puntos. Entonces, eso, mira, ahorita el nuevo gobierno que viene, tanto estatal como federal, van a tener todos los mecanismos, Congreso, gobernatura y presidencia, para hacer cuestiones viables. Y es ahí donde la ciudadanía nos tenemos que insertar cualquier persona. Aquí ya no hay de partidos políticos, aquí ya no hay de preferencias o ideologías. Aquí el bien es por México y creo que por todos los ciudadanos que estamos pues inmersos, ¿no? El problema es que se está legislando, se están haciendo leyes, se está decidiendo también con el futuro, con la seguridad de las y los mexicanos, con
pues finalmente una constitución que necesita ser actualizada. Por ejemplo, ¿por qué es urgente realizar un análisis serio y hacer reformas a un artículo que es vital, el 129 constitucional? ¿Por qué es tan importante? Mira, Ángel, diste en el clavo. El artículo 129 constitucional señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. Prácticamente te está diciendo que los militares no pueden estar en la calle. Por eso la Suprema Corte emite esta jurisprudencia que dice en coadyuvancia, porque hay seguridad interior. Pero debemos hacer un análisis real, Ángel, y yo exhorto a los diputados, a los senadores, a que se haga un análisis de ese artículo, porque data de 1857. La realidad y el contexto ya superó por creces. Claro, entonces, mira, tan solo lo superó en el 42 cuando México entra en un estado de guerra. Así de fácil. Desde el 42, si lo vemos en la situación actual, creo que la situación ya es de un análisis serio. Muchos no quieren entrarle al análisis porque es una cuestión también política. Si tú le quitas el candado constitucional de poder tener presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, pueden venirse cosas que no hemos visto en México durante 100 años. Por eso los candados y por eso copiamos. Pero también recuerda, Ángel, y a la ciudadanía, que nosotros tenemos no una copia y pega, pero sí tenemos ciertas cuestiones de la Constitución de los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos hay una ley que se llama Posse Comitatus Act, que prohíbe la presencia de Fuerzas Armadas en territorio para labores de seguridad. Por eso, si tú ves y haces una comparación con policías de México y policías estadounidenses, pareciera que son los militares los policías de Estados Unidos. Es decir, tienen una capacitación mayor y el tema no solamente es de capacitación, Ángel, también es de infraestructura. Tú no puedes mandar a un policía de X estado de la República con un Charger a la montaña y una camioneta a la ciudad. Son esas cosas que pasan en la realidad. Entonces son muchas aristas y también es un tema de inteligencia, Ángel, para concluir y darte paso. ¿Existe legislación actual robusta y concreta sobre el uso de la fuerza en nuestro país, o que este mismo exhorto que tú haces desde aquí a los diputados locales, federales y al Senado, qué se tendría que hacer? ¿Cómo se tendría que legislar? ¿Qué se tendría que reformar, Daniel, para que finalmente pudiéramos ya ver un accionar que verdaderamente pacifique el país, que parece que está en efervescencia? Mira, pacificación y uso de las fuerzas son dos temas que se van en algún momento en converger. Pero yo hago el ofrecimiento a cualquier senador, diputado o incluso gobernador. Yo estoy redactando la ley del uso de la fuerza. Yo ya tengo 4 iniciativas aprobadas tanto en Cámara de Senadores, de Diputados y expedidas por el presidente, porque conozco un poquito del tema, no soy el gran experto, etcétera, pero se debe de legislar sobre una ley general sobre el uso de la fuerza y el primer respondiente. Yo me comprometo como ciudadano a entregarle esto a quien sea del próximo gobierno o del actual gobierno. Sin embargo, las legislaturas ya no alcanzan los periodos. Pero mira, tenemos que brindar una ley, por ejemplo, de inteligencia militar. Eso es básico porque, repito, las Fuerzas Armadas son las que realmente hacen inteligencia real en campo, al igual que la Policía Federal. Entonces, hay muchos mecanismos. Y otra cuestión, Ángel, en el tema de la paz. Conocí a una joven brillante que se llama Isela Carrasco, habita aquí en Veracruz y tiene el máster en políticas públicas para la paz. Yo ya hablé con ella, podemos hacer cursos, pero Ángel, la voluntad de una persona muchas veces se ve permeada a nivel nacional. Esto lo debemos de replicar. Entonces, la voluntad está y ojalá haya personas a bien a que tomen estos temas y lo llevemos a todo el Estado. Redes sociales, ¿dónde te pueden localizar para asesoramiento, para que también pues finalmente desmenuces este tema porque va mucho a profundidad? ¿Cómo te pueden ubicar en las redes sociales, Dani? Mira, mi Facebook es Dani Azuara, así me pueden encontrar. Contesto todos los mensajes. Siempre he estado, el día de antier hicimos una conferencia y precisamente con este tema de legislador, las obligaciones del legislador en armonizar los derechos humanos. Y ahí abordamos temas como el que me comentas, como el que me platicas. Y bueno, estoy abierto a cualquier situación, pero en Facebook bien me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Daniel Enrique Azuara Carrillo.
diputado juvenil por Jalapa, Premio Estatal de la Juventud 2017, categoría del Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros esta noche y dejarnos en claro qué se debe y qué no se debe hacer, cómo entender este tema. Finalmente es un trabajo de todos y todos tenemos que sumarnos. Gracias por estar con nosotros. Ángel, muchísimas gracias y exhorto a la ciudadanía que se comprometa, porque en México vivimos todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.